Hola, bienvenidos a todas y a todos los alumnos del curso de Access a este video tutorial en el que vamos a mostrar el desarrollo de la base de datos relacional vista en el ejercicio número 5 que intentaba dar solución a la gestión de una pequeña compañía aérea. En este organigrama o en este diseño relacional podemos observar donde nos salían una serie de entidades, una serie de tablas, ¿vale? 6 tablas en las que teníamos la tabla bases que recopilaba la información acerca de las bases donde tienen que regresar los pilotos y las tripulaciones una vez terminado el vuelo, y también donde los aviones realizan las reparaciones, con lo que podemos observar que era una base puede tener muchos pilotos, en una base se pueden reparar muchos aviones y en una base, ¿vale?, pueden ir muchas tripulaciones. Luego, con respecto a los aviones, teníamos que la entidad vuelos, la tabla vuelos, registraba la información de un vuelo realizado por un avión que lleva un piloto desde un origen a un destino en una fecha concreta y con una duración determinada. Con respecto a las tripulaciones, debido a que en los vuelos van más tripulantes que pilotos, generábamos una tabla puente de tripulaciones vuelos, lo que nos permitía, ¿vale?, representar que un tripulante puede aparecer en muchos vuelos y un vuelo puede estar formado por muchos tripulantes. Nos salían de esta manera una serie de relaciones de uno a muchos, una base, muchos pilotos, pero un piloto solo pertenece a una base, muchos aviones, pero un avión solo pertenece a una base, muchos tripulantes, pero un tripulante solo pertenece a una base, un avión puede haber hecho muchos vuelos, pero un vuelo en concreto solo es para un avión, un piloto puede haber hecho muchos vuelos, pero un vuelo en concreto solo es de un piloto, y las tripulaciones y los vuelos era la única relación que nos daba un tipo de muchos a muchos. Ante la imposibilidad de representarla, lo que se crea es una tabla puente donde se crean relaciones de uno a muchos entre vuelos y tripulaciones vuelos y uno a muchos entre tripulaciones y tripulaciones vuelos. Bien, dicho esto, vamos a meternos en Access y el primer paso evidentemente va a ser crear la base de datos, que le vamos a llamar compañía aérea. La creamos y nada más crear la base de datos, Access lo que nos propone es añadir la primera tabla a través de lo que se dice la hoja de datos o introducción de información. Como este no es que sea la forma más apropiada para la creación de nuevas tablas, puesto que no nos da toda la potencia o nos da todas las opciones posibles para configurar los campos y sus propiedades, vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a dirigir a la ficha crear, donde en la sección tablas pulsaremos sobre diseño de tabla y nos mostrará una nueva ventana dividida en 3 columnas con 2 zonas, que es la zona de los campos y la zona de los atributos o propiedades de los campos, en la que la primera columna indicaremos el nombre del campo, ¿vale?, el nombre de la propiedad de la tabla. En la segunda indicaremos el tipo de datos, ¿vale?, que va a almacenar ese campo. Y en la tercera columna, aunque nos indique opcional, ¿vale?, vamos a escribir una breve descripción acerca de el campo, por qué le llamo de esta manera, qué tipo de datos va a almacenar, descripción larga del campo, puesto que cualquier descripción que escribamos para un campo posteriormente aparecerá aquí en la parte inferior de la ventana de Access mientras estemos manipulando la tabla, con lo que conseguiremos estar ofreciendo una
pequeña ayuda adicional al usuario sobre qué tiene que poner en ese campo. Bien, el primer campo que íbamos a colocar sería la identificación, ¿vale? Que será al mismo tiempo su clave principal y de tipo autonumeración, un numérico que se incrementa automáticamente. Como va a ser la clave principal, me voy a dirigir al botón clave principal y ya tengo, ¿vale?, este campo resuelto. El siguiente campo será el campo base, de tipo texto corto, que es el nombre de la base de operaciones. Punto. Esta descripción, cuando estemos introduciendo datos en el campo base, aparecerá en la parte inferior de la ventana de Access. En la zona de propiedades del campo podéis observar que tenemos una serie de propiedades de las cuales estuvimos comentando unas cuantas, en la que el tamaño del campo, por defecto Access para los textos cortos, da 255 caracteres. Evidentemente el nombre de una base de operaciones, con tal de que le dejáramos 100 caracteres, tendría más que suficiente. Con eso estamos ahorrando espacio de almacenamiento. El formato, si son de tipo texto, como mucho podremos, poniendo un símbolo de mayor que, indicar que siempre se muestre en mayúsculas. Si pongo un símbolo de menor que se muestre en minúsculas, no significa que me lo vaya a convertir a, sino que lo mostrará como. Y si no pongo nada, se mostrará tal cual el usuario hubiera introducido la información. Bueno, pues en nuestro caso vamos a decirle que el nombre de la base siempre salga en mayúsculas. Máscara de entrada no le vamos a colocar porque para el nombre de una base, igual que para el nombre de una persona, pues no vale la pena crear máscaras de entrada. Están más pensadas, ¿vale?, para números, para fechas, para códigos especiales. En cuanto al título, que no es ni más ni menos que un nombre que sustituye al nombre del campo cuando se muestra en los formularios, informes o consultas, ya el propio nombre del campo base es bastante descriptivo. No podemos ofrecerle un valor predeterminado, ni va a tener reglas de validación. Lo que sí que vamos a obligar es que sea obligatorio, es decir, requerido, y que no puedan poner, ¿vale?, un simple espacio en blanco, que es la longitud 0 de un campo. A continuación, terminado con este campo, vamos a indicar el siguiente, población, que será la población en la que se localiza la base de operaciones. Como en el caso anterior, al ser de tipo texto nos muestra las mismas propiedades. Voy también a reducirle el tamaño, con 100 tiene más que suficiente. Las poblaciones voy a decir que también se muestren en mayúsculas, no tendrán máscara, pero aquí en este caso sí que voy a poner un título, puesto que los nombres de los campos no vamos a utilizar acentos, pero queda muy mal a la hora de visualizar el nombre que no se cumplan las reglas de ortografía. No va a haber valores predeterminados, porque puede ser Valencia, Madrid, Barcelona, Castellón, Albacete, etcétera, etcétera. Sí va a ser requerido y no voy a permitir que me lo dejen vacío. Y el último campo, el campo tipo, que lo que indicaba era el tipo de base. Es decir, si vale una T, significa que es una base para tripulaciones y pilotos. Si lo que tiene es una R, lo que va a indicar es que es una base de reparaciones, única y exclusivamente de reparaciones. Sin embargo, si tenía T y R, si indicábamos T y R, sería para tripulaciones, pilotos y reparaciones.
Según esta descripción podemos observar que como máximo va a admitir 2 caracteres, por lo tanto en el tamaño del campo lo voy a limitar a 2. El formato, igual que no le voy a poner que lo muestre en mayúsculas, no vale la pena. Máscara no va a tener. Título tampoco, porque es bastante descriptivo. Tipo de base. Pero sí le voy a poner un valor predeterminado, indicando que la mayoría de las bases que demos de alta van a ser del tipo TR, para tripulaciones, pilotos y reparaciones. Por lo tanto, en valor predeterminado pongo TR, voy a indicar que sí que está requerido y que no permito longitud 0. Bien, este campo, el campo tipo, solo va a admitir, o solo tenemos que permitir que admita 3 valores: tripulaciones y pilotos, reparaciones, tripulaciones, pilotos y reparaciones. Bueno, pues en ese sentido Access nos puede ayudar para crear una lista de valores que se le mostrará al usuario, de entre los cuales solo podrá elegir uno, de tal manera que el usuario no tiene que escribir nada, solo seleccionar, y nos evitamos que escriban, ¿vale?, caracteres que no son válidos para el campo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues donde hemos puesto texto corto inicialmente, desplegamos y le digo, me voy al asistente para búsqueda. Esto nos abrirá un asistente donde le voy a indicar, voy a escribir los valores que se permiten para este campo. ¿Cuántas columnas van a haber? Van a haber 2. Y ahora veréis por qué. En la primera lo que voy a poner es el valor que realmente admite. Y en la segunda lo que voy a poner es lo que quiero que se muestre en el desplegable. El siguiente será una R. Y el último TR para tripulaciones, pilotos y reparaciones. Voy a ajustar la anchura de las columnas para que se pudiera leer correctamente las descripciones, pero la primera columna le voy a reducir completamente su anchura para que no se muestre. En el desplegable, al haber cogido esta columna, no la veremos. Lo único que veremos será la segunda columna. En el siguiente paso hay que decirle cuál de las 2 columnas, la de las abreviaturas o la de las descripciones, es la que contiene el valor que realmente quiero que se grabe en el campo tipo. Pues será la primera, porque el campo tipo voy a almacenar las abreviaturas, ¿vale?, de los tipos. En el último paso simplemente le damos a finalizar y ya lo tendríamos preparado. Vamos a guardar la tabla, le voy a llamar bases, la voy a cerrar y vamos a abrirla. Fijaros, tengo el campo base, el campo población que me lo muestra con el acento y el campo tipo. Si me sitúo sobre el campo base, observaré que en la parte inferior de Access aparece la descripción. Si me sitúo sobre el campo población, idem, población en la que se localiza la base de operaciones. Y si pulso en tipo, aparece la descripción que le había dado al campo. Es más, si lo despliego, lo que veo, ¿vale?, son los posibles valores para este campo. Bien, pues una vez hecha esta tabla, lo que procederemos es a crear la siguiente tabla, la tabla de los aviones. Como ya hicimos para crear la tabla bases, nos dirigiremos a la ficha crear, desde el diseño de la tabla, y definiremos su campo clave, ID de identificación, que será su clave principal. El siguiente campo que vamos a definir será el código del avión, un texto corto que será código
del avión formado por el nombre del fabricante, guión y modelo, ¿vale? Incluso vamos a ofrecerles un ejemplo. En cuanto a sus propiedades, con tal de que lo dejáramos en 100 tendría más que suficiente. El formato sí que vamos a ponerlo para que aparezca en mayúsculas. El título vamos a indicar código, será obligatorio y no permitiremos que se quede vacío con longitud 0. El siguiente campo, matrícula del avión, será el número de matrícula formado por la abreviatura del país seguido de los números de identificación, por ejemplo EP-34567. Tamaño, igual que en el otro caso, lo vamos a dejar a 100. También indicaremos que se muestre en mayúscula. Le rectificaremos el título, va a ser requerido y no vamos a permitir que se quede vacío. Siguiente campo, horas de vuelo. Este campo tiene que reflejar el total de horas de vuelo del avión que se tendrán en cuenta para realizar los mantenimientos. Con un entero largo tendríamos más que suficiente. El formato, ¿vale? Podemos decirle que nos muestre el punto de los miles, que es el llamado formato estándar, que no lleve decimales, y le vamos a colocar un título que será horas de vuelo. Valor predeterminado para todos los numéricos es 0, no va a ser requerido y de momento este campo estaría configurado. Llegado al último campo y de base, es el que nos va a servir de enlace, que será la identificación de la base en la que se realizan las reparaciones. ¿Vale? Este campo, como ya comentamos, todos los que dentro de las tablas indiquen enlaces a la información o al registro de otra tabla empezarán con ID seguido del nombre de la tabla a la que apuntan en minúsculas. Vale. En este caso, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tendré que poner la identificación de alguno de los registros que tengo en la tabla de bases. Una de dos: o tengo un listado al que voy consultándolo para poder ir incluyéndolo en este campo, o le pido a Access que me muestre para este campo en concreto un cuadro combinado con todos los nombres de las bases que tenemos disponibles. Bien, pues entonces, ¿cómo lo haríamos? Una vez definido, yo abro el asistente, igual que hicimos en la tabla de bases para el tipo. Pero en este caso, en lugar de escribir los valores, le voy a decir que quiero que busque los valores en otra tabla, los posibles valores. ¿En qué tabla? En la tabla de bases. De momento solo tenemos una. En esta tabla de bases
Lo que nos interesa es la ID, ¿vale? La clave principal, porque es lo que va a grabar dentro del campo ID base, y luego el nombre de la base, que será lo que le indiquemos que nos muestre el desplegable. En el siguiente paso le vamos a decir que el listado, ¿vale? El contenido del cuadro combinado aparezca ordenado por el nombre de la base. Vamos a ajustar la anchura y fijaros que Access automáticamente ha ocultado la columna clave de la tabla bases, puesto que se va a utilizar para ingresar ese valor dentro del campo ID base. Le habilitaremos la integridad de datos a este listado, ¿vale? A este cuadro combinado, de tal manera que el usuario no podrá introducir de ninguna manera códigos o identificadores de base en este campo que no existan previamente en la tabla de bases. Finalizamos, nos indica si deseamos guardarla, por supuesto, y vamos a ponerle el nombre aviones. Bueno, pues de esta manera, este campo, cuando fuéramos a introducir información en la tabla de aviones, o sea, fuéramos a dar de alta los aviones, la identificación de la base, tendríamos un desplegable donde poder elegir qué base queremos asignarle al avión. Pero claro, este desplegable los va a mostrar todas las bases, sean de reparaciones, sean de tripulaciones o sean de reparaciones y tripulaciones. Lo que nos interesaría es que hiciera un filtro del contenido de la tabla de bases para que solo seleccionara las que fueran realmente de reparaciones o que fueran de tripulaciones y reparaciones al mismo tiempo. ¿Cómo indicárselo a Access? Bueno, pues si nos dirigimos a la ficha búsqueda del campo y de base, observaremos cómo Access nos ha escrito una instrucción en el lenguaje que se dice el SQL, el lenguaje de consulta estándar de las bases de datos, que es la que se encarga de extraer la información de la tabla bases para crear el cuadro combinado e ingresar, ¿vale? E introducir el valor que nos interesa dentro del campo ID base. Vale, pues haremos un pequeñito cambio, que de momento no hace falta que sepamos mucho de consultas, dándole a los puntos suspensivos. Podemos ver que Access lo que ha hecho es de la tabla bases, ha cogido su clave principal, ha cogido el nombre de la base, que va a ordenar el contenido del cuadro ascendentemente por el campo base, y eso es lo que compone nuestro cuadro combinado. Bien, pues si aparte de esto le digo, pero ojo, el tipo que sea R o TR, ¿cómo se lo podríamos decir? Pues muy sencillo, doy doble clic sobre el campo tipo y en la llamada fila de criterios, es decir, fila de condiciones del campo, pongo R, que es la abreviatura que identificaba a bases de reparación, o, como suena, TR, que era, ¿vale?, para tripulaciones y reparaciones. Con esto, el listado que nos genere, ¿vale?, aparte de ir ordenado por bases, solo seleccionará los que son reparaciones o tripulaciones reparaciones. Para que no se muestre en el cuadro, lo que voy a hacer es que le voy a desactivar esta casilla, de tal manera que intervendrá como filtrado, pero no se mostrará en nuestro listado. Una vez hecho, cierro, actualizo, nos actualiza la sentencia que se ha utilizado para obtener el contenido del cuadro y ya lo tenemos todo preparado. Voy a guardarlo. Ante los mensajes de que hay otro usuario, contesto que sí y cierro la tabla. Si la abro, veré que el campo código aparece con acento. Campo matrícula aparece acentuado también, ¿vale?, puesto que le habíamos asignado título. Horas de vuelo, lo mismo, aparece, ¿vale?, con un título. Y la base, si me sitúo, aparece un desplegable
donde al darle nos mostraría los nombres de todas las bases de reparaciones, ¿vale? O donde se pueden hacer reparaciones de nuestra agencia, de nuestra compañía aérea. En la parte inferior podéis seguir observando que aparecen las descripciones, los comentarios que hemos puesto para cada campo, y tendríamos nuestra tabla de aviones preparada. Lo único que tocaría sería que, por ejemplo, este campo, en lugar de I de base, nos mostrara base de reparaciones. Bueno, pues ¿cómo puedo hacer yo una modificación en la tabla una vez que ya la tengo creada? Bien, todas las tablas admiten varios tipos de visualización a las que accedemos a través de la ficha de inicio. Nos encontramos en este momento en la vista hoja de datos, que es para ver el contenido. Pero si accedo a la vista de diseño, regreso de nuevo a lo que es el diseño de la tabla, me sitúo sobre el campo I de base y le voy a poner base de reparaciones. Voy a guardar la tabla, la cierro y ahora si la vuelvo a abrir, ¿vale? Los nombres de las columnas ya son más descriptivos del contenido del campo. La cerramos y vamos a pasar ahora a crear la tabla que almacenará la información de los pilotos de los aviones. Nos dirigimos a la ficha crear, diseño de tabla, igual que en los casos anteriores vamos a definir la clave principal. A continuación definiremos el campo código, que hace referencia al código del piloto. Será el número de identificación del carnet de piloto comercial. Bueno, aquí el tamaño, como es para un código, conta que le dejáramos 75 sería más que suficiente. Como van a incluir caracteres alfanuméricos, que nos lo muestre también en mayúsculas, y voy a ponerle como columna código piloto. Va a ser un dato obligatorio el código del piloto, y encima voy a exigir que esté ordenado sin duplicados, que no se pueda dar de alta otra vez el mismo código de piloto. Siguiente campo, nombre completo del piloto. El nombre con 100 tiene más que suficiente. No lo vamos a mostrar en mayúsculas, sino que nos lo muestre con como se haya escrito. Sí que va a ser requerido y no voy a permitir que lo dejen en blanco. Siguiente campo, minutos vuelo. Va a ser el total de minutos de vuelo que lleva realizados. ¿Para qué nos va a servir? Pues para posteriormente poder calcular el total de horas de vuelo que tiene el piloto. ¿Vale? Va a ser un entero largo. El formato, le voy a decir que nos lo muestre con el punto de miles, que no lleve decimales, que no nos lo muestre, y no va a tener ni máscara de entrada ni título. Bueno, sí, un título sí. Minutos de vuelo. Y el último campo hará referencia a la base, al número de base a la que pertenece.
base a la que pertenece el piloto. Bien, como en los casos anteriores, este campo, ¿vale?, hace referencia a la clave principal de la tabla bases. Bueno, pues igual que hicimos en los aviones, vamos a ir al asistente, le voy a decir que extraiga el contenido que se ha de poner en este campo de una tabla ya creada, la tabla de las bases, que de sus campos solo me interesan la identificación y el nombre de la base, que aparezca ordenado por los nombres de las bases, vamos a hacerlo un poquito más grande, y que active o habilite la integridad de datos para que no nos se permitan indicar números de base que no existan previamente dados de alta en la tabla de bases. Guardamos la tabla y igual que tuvimos que hacer con la tabla de aviones en las que las bases tuvimos que filtrarlas para las que se fueran de reparaciones, en el caso de los pilotos vamos a tener que hacer lo mismo para que muestre solo aquellas en las que son bases para pilotos. Bueno, nos veníamos a las propiedades de búsqueda, editábamos con los 3 puntos el origen de la fila, que es la instrucción SQL que selecciona esa información, añadimos el campo tipo y le ponemos que sean para T de tripulaciones o TR de tripulaciones reparaciones. Lo desactivo para que no se vea, cierro y ya lo tenemos preparado. Sí que voy a exigir que indiquen la base a la que pertenece. Los minutos no van a ser obligatorios, el nombre sí que va a ser obligatorio y el código va a ser obligatorio. Bueno, pues cerramos la tabla y si la abro ya tenemos, ¿vale?, definidos los campos. Al igual que ocurría con el campo base en la tabla de aviones, voy a cambiarle el título, me voy a la vista diseño y aquí base piloto, cierro, guardo y si la abro ya nos lo muestra todo de una forma más coherente. Código del piloto, nombre del piloto, total de minutos de vuelo que lleva realizados, ¿vale?, y base a la que pertenece el piloto. Con esto daríamos por finalizada la tabla de pilotos y vamos a proceder a crear la siguiente tabla, la de las tripulaciones. Igual nos situamos en la opción de crear la tabla en vista diseño, definimos la clave principal y esta tabla, la tabla de tripulaciones, con respecto a la tabla de pilotos, tiene menos requisitos en cuanto a campos. Código de personal de cabina asignado por la compañía. Vale, yepa. Bien. De igual manera, con 255 sería demasiado para este código. Vamos a dejarle unos 50 caracteres. No le voy a poner formato ni máscara, pero sí que le vamos a asignar un título. Va a ser requerido, todo miembro de la tripulación debe de tener un código que lo identifique y no voy a permitir, ¿vale?, una longitud 0. El siguiente campo será el nombre, ¿vale?, el nombre completo
¿vale? De la persona. Con 100 sería más que suficiente. Y también va a ser obligatorio la introducción de este dato. No va a tener ningún otro, ¿vale? No vamos a configurar ninguna otra propiedad. Esta tabla la verdad es que va a ser muy rápida. Y por último, igual que ocurría con los aviones, ¿vale? Base de operaciones a la que tiene que regresar después de un vuelo. Vale. Al igual que ocurría con las tablas de los pilotos y los aviones, la tripulación también tiene una base de retorno. Bueno, pues igual que hemos hecho en los casos anteriores, utilizaremos un asistente que nos busque los datos necesarios para rellenar este campo. Como es un enlace a la tabla de las bases, selecciono bases, me interesan el campo de base y de la identificación, que lo ordene por la base. Vamos a ajustarlo un poquito. Y también exigiremos la integridad de datos, recordando que significa que no se pueda indicar un número de base, una identificación de base que no exista previamente en la tabla de las bases. Guardaremos la tabla con el nombre tripulaciones y le vamos a poner, ¿vale?, un título base. Cerramos y si abro la tabla de las tripulaciones tengo el código del personal de tripulación, el nombre, ¿vale?, el nombre completo de la persona, la base de operaciones a la que tiene que regresar, y vuelvo al diseño porque, al igual que hemos tenido que hacer con los pilotos, habrá que hacer con las tripulantes, con los miembros de la tripulación. La lista de bases que nos muestre tiene que ser solo aquellas en las que sea para tripulantes o tripulantes y reparaciones. ¿Cómo la modificábamos? Nos íbamos a las propiedades de búsqueda del campo identificación de la base, editamos la consulta, añadimos el campo tipo y lo filtramos para que solo muestre los que sean de tipo tripulación o tripulación y reparaciones. Que no nos lo muestre, cerramos y ya estaría configurada correctamente, ¿vale?, la consulta, a partir de la cual se sacarán los registros que llenarán la tabla de tripulaciones. Bien, poco a poco nuestra base de datos va teniendo forma. Ahora llegamos a una de las tablas más importantes de nuestra base de datos, la que tiene que reflejar los vuelos que hace nuestra compañía aérea. Va a ser la tabla que más movimientos tenga que soportar y va a ser una tabla subordinada a el resto de las tablas que componen nuestra base de datos, o al menos a gran parte de ellas. Nos vamos a crear, ¿vale? Acordaros, se trata de la tabla de los vuelos. Lo primero, nuestra clave principal, no nos olvidemos. Todo vuelo, ¿vale?, pertenece a un avión. Por lo tanto, vamos a, ¿vale?, indicar un enlace a la tabla de aviones. Aquí lo que tendremos que indicar será el código del avión que se utiliza para el viaje. Jolín, ahora, vale. Otro campo, todo vuelo o todo avión que interviene en un vuelo lo lleva un piloto. Bueno, pues es el código del piloto que, valga la redundancia, pilota el avión. Todos los vuelos tienen un origen del vuelo,
tienen un destino del vuelo con una fecha de salida local, ¿vale? De tipo fecha-hora, fecha y hora local de salida del vuelo de origen. Es importante recalcar que aquí queríamos indicar fechas locales. La fecha de llegada también será un dato de tipo fecha-hora, que será la fecha y hora local de destino del vuelo. ¿Vale? Mejor dicho, podríamos decir fecha y hora local de llegada a destino. ¿Vale? Fecha y hora local de llegada a destino, mejor identificado. Lo siguiente, que será la duración, ¿vale? Duración del vuelo expresada en minutos. Este dato posteriormente nos va a servir para poder actualizar las horas totales de vuelo del avión y las horas de vuelo del piloto. Ya lo veremos en unos tutoriales, en unos vídeos posteriores, donde se comentarán los llamados desencadenantes. Por último, le vamos a indicar dos datos. Uno serán las observaciones, ¿vale? Será un texto largo, serán comentarios, ¿vale?, sobre el desarrollo del vuelo, como si dijéramos un diario de a bordo sobre el vuelo, de anotaciones. Y nos queda un campo también muy importante, que es el código del vuelo, que no lo he anotado hasta ahora. Bien, el código del vuelo será un código alfanumérico que identifica a cada vuelo que se realiza en nuestra compañía, y quiero que se coloque entre estos dos campos. Por lo tanto, vamos a ver cómo puedo yo reorganizar los campos una vez que están definidos. La verdad es que la posición donde estén es indiferente, pero para gustos colores. Si yo quiero colocarlo entre la clave principal y la identificación del avión, me coloco, pulso con el botón derecho, inserto fila sobre la identificación del avión y coloco el nuevo campo. Va a ser un texto corto. Será el código de identificación del vuelo. Vale. Una vez que tenemos los campos, observar cómo para esta tabla he ido directamente a definir los nombres de los campos, he ido a definir los tipos de datos y las descripciones, pero no me he centrado en las propiedades. Lo voy a hacer en estos momentos. El código de vuelo puede ser, bueno, mejor dicho, tiene que ser un código alfanumérico donde los primeros caracteres van a ser unas letras y luego después nos vamos a encontrar una serie de números, pero no vamos a exceder en ningún momento los 15 caracteres o 15 posiciones. Pues, por lo tanto, voy a dejarlo con un tamaño de 15. Lo voy a poner que se muestre en mayúsculas. El título que le voy a colocar es el código, ¿vale?, del vuelo. Va a ser obligatorio introducirlo, no voy a permitir que me lo dejen a cero, y lo voy a indexar sin duplicados, ¿vale? Un código de vuelo, como si fuera un DNI, no puede volver a repetirse. Aunque ya tengamos una clave principal, ¿vale?, este campo también tiene que cumplir esos requisitos. La identificación del avión. La identificación del avión, en su título le voy a poner avión. Y vamos a ir al asistente de búsqueda
para decirle a Access que la información que tengamos que introducir aquí tiene que venir obligatoriamente de la tabla de aviones. Cojo el asistente, que busque los datos en una tabla consulta, en la tabla de aviones, donde lo que me interesa es la identificación y el código de ese avión. Que me ordene el cuadro combinado por códigos. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Vale? Por códigos, no. Aquí estoy cometiendo un error, ya que el código del avión indicaba marca y modelo. Entonces, ¿cómo lo rectifico? No pasa nada. Yo sigo hacia atrás en el asistente, quito el código y escojo la matrícula. Este dato sí que tiene que ser único para cada avión. Bueno, pues ordénamelo por matrículas de aviones. Vamos a ajustarlo. Que habilite la integridad. No se podrán indicar códigos, mejor dicho, identificaciones de avión que no se hayan dado de alta en la tabla de aviones. Guardaremos la tabla. Vale, y ya lo tenemos, este campo. Identificación del piloto, idem de idem que los aviones. Le voy a poner, vale, un título para que no salga ahí de piloto, sino que salga simplemente piloto. El código del piloto o la identificación del piloto que coloque aquí obligatoriamente tiene que existir en la tabla de pilotos. Pues voy a utilizar el asistente para decirle a Access que tiene que venir de la tabla de pilotos, de la cual escojo su identificación y el campo código. El campo código va a ser lo que me muestre, el código del piloto, y igualmente exigiré la integridad referencial. Vale. Origen. Vale. Origen lo voy a dejar con el tamaño que me indica, aunque 255 es muy exagerado, lo reduciré a 150. Sí que va a ser obligatorio introducir y no voy a permitir que me lo dejen a 0. En el caso de la identificación del avión y en el caso de la identificación del piloto, ¿vale?, no les he puesto el requerido. Tener en cuenta que si la relación se crea de forma correcta, no podré dar de alta aquí un registro de vuelo con un número de avión que no existe en la tabla de aviones. Por lo tanto, si en la tabla de aviones no existe ningún registro vacío, no podré poner esto vacío. Que no estaría de más, ¿vale?, si nos aseguráramos diciendo que sí, oye, que son obligatorios, poniéndole su campo requerido así. Destino. Igual que en origen, lo limitaremos a 150. Va a ser también, ¿vale?, obligatorio. La fecha de salida. La fecha de salida vamos a través de su propiedad formato, indicarle que sea una fecha general, en la que hay que obligatoriamente poner la fecha y la hora de salida. ¿Vale? Su título, le pondremos fecha, hora, salida. Va a ser obligatorio indicarlo. Y la fecha de llegada, de igual manera, como hasta que no llegue a destino no se sabe exactamente, puede ser que no le obligáramos a introducir, pero sí que lo podemos tomar como que se indique una hora prevista, una fecha y hora prevista. Entonces, primero, vale, vamos a poner su título y sí que lo vamos a requerir de igual manera, aunque no sea realmente la fecha y la hora en la que llegue, pero tendrán que indicar, ¿vale?, una hora y una fecha aproximada. Duración del vuelo. Hasta que no termine el vuelo realmente no van a saber cuánto ha durado, por lo tanto no va a ser, ¿vale?, obligatorio, pero sí vamos a seguir con la técnica de ponerle un título.
Y en las observaciones tampoco va a ser requerido porque son simplemente comentarios acerca del vuelo. Bueno, pues con esta tabla ya queda reflejado que un vuelo tiene un código que lo identifica, aparece un avión que lo lleva un piloto desde un origen a un destino, que sale a una fecha y hora determinada, que llega a una fecha y hora determinada, que tiene una duración y en el que se pueden indicar observaciones. ¿Vale? No ponemos en esta tabla ningún campo de la tabla de tripulaciones, puesto que en un vuelo aparecen muchos tripulantes o pueden aparecer muchos, por lo tanto no podemos colocarlo aquí. Hay que crear una tabla puente que nos permita representar las relaciones de muchos a muchos entre tripulantes, tripulaciones y vuelos. Bueno, pues la cierro, voy a abrirla a ver qué nos da. Código del vuelo, avión, piloto, origen, destino, fecha. Observar que los campos definidos con formato, o sea, tipo, fecha, hora y formato de fecha, van a ir siempre acompañados de un control calendario para facilitarnos la introducción del dato, la duración y las observaciones. Bueno, vamos por lo tanto a crear nuestra última tabla, la tabla que nos permita enlazar las tripulaciones con los vuelos. Identificación de tipo autonumérico, clave principal. ¿Qué va a contener? La identificación de tripulación, numérico, ¿vale? Aquí no voy a poner, bueno, no tendría que poner descripciones, pero lo vamos a hacer porque como son tablas puente, realmente directamente no las vamos a manejar. Identificación del personal de cabina y identificación de el vuelo, ¿vale? Identificación del vuelo que se realiza. Como es una tabla puente, solo nos hacen falta estos campos, los campos que van a enlazar tripulantes con vuelos. Bueno, como el código de la identificación de la tripulación tenía que venir de la tabla de tripulaciones, me voy al asistente, vamos ya a hacerlo rapidito, donde va a mostrarse la identificación y el nombre del miembro de la tripulación, por ejemplo, el nombre que se haga más grande, que exija la integridad referencial, y vamos a llamarle tripulaciones vuelos a la tabla. Y luego en el vuelo, bueno, pues que sea de la tabla de los vuelos, donde me interesa la identificación y el código de vuelo, que salga ordenado por código de vuelos y que también se exija la integridad referencial. Vamos a ponerle un título. Personal tripulación. Y en el siguiente le vamos a poner código de vuelo. Vamos a indicar que sean obligatorios, que sean requeridos, aunque ya solo por formar parte de las relaciones, por ser campos, tablas subordinadas a las principales y tener creadas las relaciones, nos obligarán. Vale, lo cierro y teóricamente ya tenemos nuestro diseño de la base de datos. Si nos dirigimos a la ficha herramientas, donde tenemos el comando de las relaciones, al pulsarlo veremos cómo de repente, sin que nosotros le hayamos dicho nada, se han ido generando una serie ya de relaciones, ¿vale? Estas relaciones que nos está mostrando Access se han ido creando a medida que
gastábamos el asistente para búsquedas y en el último paso exigíamos la integridad referencial. Si le digo muéstrame todas las existentes, fijaros cómo, ¿vale?, automáticamente muestra todas las relaciones existentes entre nuestras tablas, gracias a utilizar el asistente para búsquedas que relacionaba las claves foráneas, es decir, las claves de tablas subordinadas con las claves principales de las tablas principales. Y en este esquema se puede leer perfectamente que en una base pueden haber muchos aviones, muchos pilotos y muchas tripulaciones, que un piloto puede haber aparecido en muchos vuelos, que un avión realiza muchos vuelos y que un tripulante, a través de la tabla tripulaciones vuelos, vamos a acomodarlo todo así porque se lee mejor, a través de la tabla de tripulaciones vuelos, un tripulante puede aparecer en muchos vuelos y un vuelo, ¿vale?, puede tener muchos miembros de la tripulación. Vamos a cerrar el diseño. Fijaros que nosotros no hemos tenido que intervenir para nada. Le digo que deseo guardar las relaciones y con esto hemos conseguido finalizar el diseño inicial de nuestra base de datos para una compañía aérea. En el próximo vídeo lo que os comentaré serán los llamados desencadenantes de las tablas, que nos van a permitir realizar una serie de operaciones cuando alguna de las tablas, la que le indiquemos, sufra operaciones de actualización, eliminación o inserción.